Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Roland Calderón. Soy el codirectivo de CICE Curso y Capacitaciones. Muchas gracias por participar en estos eventos gratuitos, en estos seminarios web. El día de hoy les traemos a ustedes un seminario acerca de herramientas de programación en Python para el tratamiento de datos geográficos, utilizando Python en un enfoque al uso de sus funciones. El día de hoy nos acompañan Paul Jessy Goyes, Ana Mantilla, son las personas encargadas de dirigir este seminario web. Dale un saludo fraternal a todas las personas que nos acompañan de otros países, de Perú, Ecuador, Chile, México, de Guatemala, de Bolivia, nos acompañan también. Un saludo muy especial. Nosotros somos CIC, Curso y Capacitaciones. Somos una organización dedicada a capacitar profesionales, especialistas, universitarios en la rama de la ciencia e ingenierías. Dictamos cursos en diferentes modalidades y realizamos esta clase de eventos de seminarios web para llenarlos a ustedes de información, de alimentarlos. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con este proceso. Y ahorita, al estar finalizando este evento, estaré compartiendo una información muy importante para que se queden hasta el final. Entonces, vamos a continuar. Voy a darle paso y les vamos a activar audio de las personas encargadas, que sería Paul Jessy Goyes y Ana Mantilla. Muchas gracias. Muy buenas Hola, noches. ¿me puede escuchar bien, Roland? Así es, sí, señor. Muy buenas noches, lo escuchamos muy bien. Ana, ¿me escuchas? Sí, hola, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, Roland. Yo soy Paul Goyes, geólogo y ahorita pues ya casi finalizando o en la recta final de finalizar el doctorado en ciencia de la computación. Entonces, acá nos acompañan también en el público algunas personas que han tomado otros cursos de los que yo he participado, dictado. Entonces, también muchas gracias por ese acompañamiento. Yo les quería nada más hacer como unos comentarios rápidos sobre el tema de la programación y el enfoque general del curso, porque nos han hecho algunas, nos han expresado algunas inquietudes, algunos compañeros, porque dicen, bueno, pero este curso es de Python, pero a mí me sirve porque yo soy geólogo, o a mí me sirve porque yo soy ingeniero civil, o a mí me sirve porque yo estoy trabajando con cosas hidráulicas, o a mí me sirve porque yo soy biólogo. Entonces, pues digamos, queda un poco complicado darle, por decir, un curso para cada una de las profesiones, pero en lugar de eso, nosotros lo que tomamos fueron los grandes bloques de aplicación y convertirlos como problemas generales. Además, identificando todas las posibles herramientas que van a contribuir a la solución de sus problemas. Entonces, los que han tomado cursos con nosotros anteriormente recordarán lo que yo siempre les digo, pues la idea es que si aprenden solamente lo que yo les muestro acá, cuando lleguen a su caso real, pues van a quedar varados, ¿no? Por el contrario, aquí lo que se presenta primero es un entendimiento de la situación, del problema, para que ustedes puedan determinar, ya sea con las herramientas que nosotros le damos o con la búsqueda de información que ustedes ya van a aprender a hacer bien en el tema de programación, implementar todo eso para desarrollar sus problemas. Entonces, hay grandes bloques de conocimiento, que yo le llamo bloques de programación, que se aplican inherentemente a cada a cada uno de sus quehaceres y problemas. Por ejemplo, definir una función. Entonces, no importa su carrera o no importa su profesión, definir una función es la base prácticamente de toda la programación y además de lo que se llama que optimizar procesos, que digamos hacer bucles, iteraciones para ahorrar tiempo, etcétera. Entonces, ese tratamiento, esa información, no importa la que sea,
va a tener una estructura y esa estructura se va a poder explotar teniendo en cuenta funciones. Eso es un ejemplo, hay otros, por ejemplo, la visualización. No importa ustedes en qué estén trabajando, aprender a visualizar, encontrar las herramientas correctas de visualizar sus datos, pues es clave para poder expresar o para poder presentar resultados, ¿no? Y así hay varios. Entonces, en este curso vamos a abordar esos grandes bloques, como les digo, que no importa dónde ustedes estén, siempre se va a aplicar, pero pues vamos a dar algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, hoy se van a dar unas herramientas que ayudan en datos geográficos. Entonces, claro, de pronto no todos usemos datos geográficos, pero la idea, la forma en la que se van a analizar estos datos o cómo se va a resolver el problema, eso es lo que tenemos que aprender, porque de pronto ustedes no tengan datos gráficos algunos, pero sí tienen otro tipo de datos que pueden tener esa misma estructura de la que vamos a presentar acá. Entonces es muy bueno, muy chévere y realmente pues muy aplicado a cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Entonces con esta breve introducción le doy paso a la compañera Ana Gabriela Mantilla para que ella nos muestre ahorita una breve aplicación y un breve abrebocas de lo que veríamos en nuestro curso. Y pues les repito, cómo es una mirada desde la programación para resolver este tipo de problemas. Entonces, Ana, le doy la palabra. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Gabriela Mantilla. Bienvenidos al webinar de hoy que tratará sobre el uso de funciones en Python y un ejercicio práctico aplicado al tratamiento de datos geográficos con el uso de funciones. Va a ser la herramienta en la que nos vamos a centrar hoy. Digamos que, bueno, Python es un lenguaje de programación en el cual se pueden automatizar ciertos procesos con unas herramientas específicas. Entonces, por ejemplo, usted puede con unas líneas de código o un conjunto de instrucciones decirle a su computador que haga cierta tarea. Entonces, dentro de esas herramientas que usa Python están las funciones, que son unos componentes muy importantes en programación que cuentan con dos factores o dos características importantes. En primer lugar, vamos a ver esas dos características importantes con un enfoque general de para qué sirven las funciones en Python, ¿sí? En general en diferentes ramas de las geociencias o de las ciencias, sin tener en cuenta, digamos que el ejercicio práctico que vamos a hacer hoy. Ya después vamos a ver un poco cómo se usan esas herramientas o esas funciones en Python para resolver problemas específicamente relacionados con datos geográficos. Porque nosotros vamos a darnos cuenta que hay una relación, digamos que muy cercana entre los sistemas de información geográfica y Python. Y pues finalmente vamos a hacer un ejercicio práctico donde nosotros les vamos a compartir el código y ustedes van a poder visualizar todos esos archivos, ¿sí? Entonces, el ejercicio se basa en hacer un mapa de isotermas para un municipio, ¿sí? Probablemente ustedes no sepan qué son isotermas, pero más adelante les vamos a explicar que simplemente es una relación de las temperaturas con las elevaciones, ¿sí? Y pues ustedes se van a dar cuenta que lo chévere de esto es que no solamente van a generar el mapa, sino que van a poder exportarlo y después vamos a hacer el ejercicio de visualizarlo en, por ejemplo, QGIS o en ArcGIS. Ustedes se van a dar cuenta que el raster de salida va a tener las mismas propiedades, digamos, en cuanto a sistema de coordenadas geográficas, extensión de un municipio, filas y columnas, número de bandas, etc. Entonces, la primera parte que habla sobre la creación de funciones para automatizar procesos en programación, yo les comentaba que habían dos características de las funciones, ¿no? Entonces, la primera es que usted puede utilizar o reutilizar una función varias veces en distintos programas, ¿sí? Con solamente definirla una vez para que haga una tarea específica. Y la segunda es que usted con las funciones va a poder segmentar o dividir algunos problemas que son muy complejos en módulos de pronto más simples que le pueden ayudar a programar o a implementar ciertas herramientas con facilidad. En Python ya hay algunas funciones definidas que podemos utilizar directamente en las aplicaciones, por ejemplo en Jupyter Notebook, Colab, que es el que vamos a usar, o Spider, lo que sea. Por ejemplo, hay una función que se llama len, que obtiene el número de elementos de un objeto que está en una lista, ¿sí? O por ejemplo, hay una función que es print, que muestra una consola de texto en la pantalla, ¿sí? Entonces,
Esas son funciones que ya están en Python, digamos que internamente, pero lo que yo quiero mostrarles hoy es que nosotros también podemos definir unas funciones de acuerdo a lo que queramos hacer. Por ejemplo, que usted tiene una tabla de datos con una columna que tiene muchas filas que corresponden al valor del radio de un círculo, y usted quiere calcular el área de todos esos círculos. Usted puede diseñar una función que le dé el área para todos esos valores, ¿sí? Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, listo, yo puedo definir funciones, pero ¿cómo? Entonces, en Python existen algo que se llaman palabras reservadas, que son unas palabras que ya, digamos que, tienen una función específica. Entre esas palabras está esta de def. Entonces, si usted quiere definir una función, usted utiliza esta palabra reservada def, seguida del nombre de su función. Entonces, si vamos en el orden de ideas del ejemplo del área, pues sería def, nombre. Y pues, como toda función, tiene unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida. Entonces, dentro de estos paréntesis, usted va a poner sus parámetros, x o xy, o lo que usted, digamos, necesite para calcular el valor que requiere. Y luego va a poner 2 puntos. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio en Colab y ustedes se van a dar cuenta que cuando usted pone los 2 puntos y le da Enter a la siguiente línea, donde va a poner las instrucciones, pues se le da hacia acá un espacio. Esto se llama indentación en Python y pues lo que me está indicando es que este conjunto, este bloque de código que está acá, pertenece a esta función, ¿sí? Entonces lo que usted hace es definir la función, definir sus parámetros y una serie de instrucciones. Ahora, dentro de este bloque de instrucciones, casi siempre, y pues es de forma opcional, se coloca una sentencia de retorno que no es sino el valor que usted desea que devuelva la función. Entonces, para eso, pues hay otra palabra reservada que se llama return, ¿sí? En Python, una función siempre va a devolver un valor, es decir, si usted no añade esta sentencia de return o de retorno, pues va a devolver un valor predeterminado como none, ¿sí? Entonces, después de que usted define la función, usted dice, bueno, listo. Aquí está mi bloque de instrucciones. ¿Cómo hago yo para llamar la función? Pues como usted le asignó acá un nombre, basta simplemente con que ponga el nombre de la función de esta manera que usted la llama. Y pone los parámetros de entrada. Entonces, por ejemplo, que si usted puso def area y dentro de los parámetros estaba el radio, y en las instrucciones usted le dijo que el área era igual a pi por r cuadrado, pues entonces si usted pone acá el nombre de la función y un número, simplemente va a poner ese número en r y multiplicarlo por pi y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y pues eso le va a volver el valor de la función. Ahora, ustedes dirán, listo, ya sé cómo definir una función, ya sé cómo llamarla, pero ¿en dónde se pueden aplicar estas herramientas? Es decir, las funciones. Pues prácticamente que en todas las ramas de la ciencia. Yo traje aquí 3 ejemplos, uno enfocado un poco más a la ingeniería, otro aplicado a biología y otro más enfocado a las ciencias de la tierra o ciencias ambientales y demás. Entonces ustedes de pronto también podrán pensar o imaginarse otras aplicaciones en otras ramas de su interés. Este es el ejemplo que nosotros vamos a hacer el día de hoy en el ejercicio práctico. Sin embargo, al final de ese código ustedes van a encontrar estos 2. Simplemente es para que vean que hay otras aplicaciones y que las funciones pueden servirnos para muchas cosas. Por ejemplo, este es una gráfica donde usted usa las series de Taylor para aproximar una función y puede graficarla. Y eso es una función que se definió en Python. O por ejemplo, que si usted es de la rama de la biología y tiene los segmentos de DNA y quiere calcular los segmentos RNA, también hay un código que puede hacer eso. Entonces, en general, es para que ustedes se queden con la cosa de que se pueden crear funciones. ¿En dónde? En lo que usted quiera. Ahora, como nosotros vamos a centrar en este tema del mapa de isotermas, pues vamos a hacer una breve introducción acerca del uso de Python para resolver problemas relacionados con datos geográficos, ¿sí? Entonces, Python se ha convertido en uno de los lenguajes de programación de pronto más utilizados o que están teniendo mucho auge en los sistemas de información geográfica, ¿sí? En programas que son tanto open source como QGIS, así como programas de licencia paga como ArcGIS. Digamos que la ventaja es que usted va a poder interactuar con bases de datos y hacer análisis que por supuesto pues van a tener un papel fundamental en el desarrollo de visores cartográficos, ¿sí? Es decir, en Python usted va a poder visualizar mapas y hacer algunos geoprocesos. Este es un ejemplo que yo saqué de esta referencia que podrán ver al final, es un repositorio de GitHub, y vean que esta imagen, que es un visor, se hizo en Python. Esa es una de las características. La segunda
es la interacción entre los SIC y los lenguajes de programación. Entonces, es claro que un usuario cualquiera pues, puede trabajar independientemente con un sistema de información geográfica sin necesidad de tener conocimientos en programación. Pero si usted conoce alguno, como por ejemplo JavaScript o Python, pues claramente va a aumentar de manera considerable la posibilidad de crear aplicaciones y sobre todo de mejorar la funcionalidad del proyecto que usted esté haciendo. Hay otro factor y es las diferencias entre ser un programador y el uso de scripts. Los scripts pues le van a permitir a usted ejecutar de manera automática varias herramientas en función de un SIG. Por ejemplo, si usted quiere crear un buffer a los datos, pero ya cuando usted habla de un estatus de programador, pues es, digamos que un nivel un poco más avanzado que conlleva la creación de aplicaciones. Entonces, ¿esto cómo se va a ver en el mundo real? Pues empresas como Esri ya están apoyando y fomentando la interacción de estos lenguajes de programación. Por ejemplo, desde 2018, Esri lanzó la versión 1.4 de ArcGIS API for Python, ¿sí? Y que usa prácticamente solamente el lenguaje de programación Python. Otra ventaja es que digamos que estos códigos usted va a poder también visualizarlos en algunos programas como Colab o en algunos programas como Jupyter Notebook, donde usted puede ver el código sin necesidad de correrlo. Entonces, digamos que a usted le mandaron el resultado de uno de estos geoprocesos y usted primero quiere solamente visualizar los resultados antes de meterse de pronto a implementar más librerías o cosas así. Entonces, esa es una de las ventajas que también nosotros vamos a ver. Y la tercera es que cada día hay mayor difusión de Python en el mundo, ¿sí? Es como el aumento del número de eventos relacionados con Python. Entonces, aquí se resalta la importancia que tiene Python en el desarrollo de los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, este es un curso que, digamos, se ha lanzado desde hace ya algún tiempo por la Universidad de Helsinki, donde se usan varias herramientas, sobre todo de las geociencias, para implementar con Python. Este es otro evento que se realiza, es como un congreso que se celebra cada año donde van muchos expertos sobre estas temáticas. Acá también se tocan temas de Machine Learning y Deep Learning aplicados a los sistemas de información geográfica y demás. Y pues finalmente hay muchísimos repositorios, por ejemplo en GitHub, donde aplican ejemplos de esto. Entonces, los dos ejemplos que yo les mostraba sobre ingeniería y biología son sacados también de repositorios de GitHub. Entonces, son algunos otros que ustedes pueden de pronto revisar. Vamos entonces ahora a pasar al ejercicio aplicado. Entonces, el ejercicio aplicado va a consistir de el cálculo de las isotermas, ¿sí? Que son los valores de temperatura media anual, que están relacionados con las elevaciones, digamos, de un área de estudio, de un municipio. Estos datos se sacan con base en temperaturas máximas y mínimas y con base en un modelo digital de elevación. Entonces, los datos, que son los mismos que yo les voy a mostrar hoy, se pueden descargar del IDEAM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted busca acá IDEAM datos climáticos y pues acá se le va a abrir un visor donde usted va a poder descargar sus datos de temperatura máxima y de temperatura mínima. Entonces yo les voy a mostrar acá cómo fue que nosotros los descargamos y de pronto pues si ustedes quieren hacer el ejercicio también lo pueden hacer. Entonces acá le sale algo de aceptar términos y condiciones, usted le da a aceptar y en esta parte usted puede poner por ejemplo las fechas desde las cuales quiere los registros y puede poner los parámetros, entonces si son de brillo solar, de temperatura o de precipitaciones. De acá fue donde nosotros descargamos los datos que fueron los que acabaron de compartir por el chat, que los voy a volver a compartir. ¿Sí? Entonces, ustedes entran a esta carpeta y se les abre lo siguiente. ¿Sí? Entonces, estos que se llaman Tmax y Tmin, que son unos CSV, son los archivos que tienen tanto las temperaturas máximas y temperaturas mínimas, ¿no? Entonces, con base en estos datos es que se sacan las isotermas. Entonces, vea lo que generalmente se hace. Usted tiene un archivo con las temperaturas máximas y otro de las temperaturas mínimas. Esto es una forma de hacerlo, ¿no? Claro, que es cuando usted tiene estos archivos, digamos, por separado y que no ha calculado la temperatura media. Todo lo que usted hace con estos datos es primero, como se trabaja con estaciones, entonces usted siempre tiene en cuenta las estaciones que estén más cercanas a su zona de estudio. Es decir, por ejemplo, usted, no sé, tiene un municipio X
y usted quiere calcular las isotermas para ese municipio, entonces usted revisa que las estaciones que va a utilizar sean cercanas o que tengan alguna influencia climática en ese municipio. Cuando usted escoge esas estaciones, que pueden ser 3, 4, 10, ¿sí? Usted lo que hace es empezar a filtrar por estaciones el promedio de la temperatura máxima y el promedio de la temperatura mínima. En un primer paso, digamos, este es un trabajo bastante tedioso porque estamos hablando, acá voy a abrir uno de los archivos, estamos hablando de un archivo Excel que tiene más de 80.000 filas y que probablemente sea un poco difícil de filtrar acá en Excel, vean. O sea, acá está el código de la estación, por ejemplo, y miren, tienen 86.673 registros. Y acá le dice que la frecuencia del registro fue diaria. Es decir, que cada día, desde 2000 hasta 2023, hasta el 23 de enero del 2023, esta estación tomó datos. ¿Datos de qué? De temperatura. En este caso es de la temperatura máxima diaria. Entonces lo que usted quiere es, primero, filtrar los datos por estación. Entonces, bueno, usted puede decir, listo, pues yo acá uso el filtrado normal, selecciono una de las estaciones y luego me voy acá abajo y simplemente cojo la columna de valor y pongo acá promedio y selecciono todos los datos de la columna. Pero digamos que usted tenga 10 estaciones o 15 o no sé, que tenga varias estaciones. Esto puede ser un proceso un poco más demorado. Y esto contando que debe hacerlo tanto para la temperatura máxima como para la temperatura mínima. Entonces, en primer medida, una de las cosas que vamos a ver hoy, que también usamos esa librería en el webinar pasado y fue el uso de la librería Panda para filtrar datos. Entonces, no importa qué datos sean, porque usted puede tener datos de temperatura o puede tener datos de otra cosa, pero usted quiere filtrarlos, da una condición. Y esas herramientas nosotros las vamos a usar acá. Entonces, son, digamos que de propósito general. En esta primera parte, digamos que tradicionalmente usted se puede gastar bastante tiempo haciendo ese filtrado. En el ejemplo, esto tarda menos de un minuto. ¿Por qué? Porque podemos usar una función que se llama GroupBy, que simplemente calcula ese promedio dadas las estaciones, tanto para la temperatura máxima como para la temperatura mínima. En el flujo de trabajo de cálculo de estas isotermas, lo que sigue es que, bueno, claro, usted tiene, digamos, 3 estaciones, entonces tiene 3 valores de temperatura máxima y 3 valores de temperatura mínima. Y usted calcula el promedio, entonces ahora va a tener 3 valores de temperatura promedio, o sea, una para cada estación. Entonces, con esos valores, usted hace un gráfico de regresión lineal, donde va a obtener una relación entre las elevaciones de esa zona de estudio y la temperatura. Entonces, con esa regresión lineal, que ustedes saben la ecuación que es y igual a mx más b, pues usted obtiene los parámetros m y b, que van a depender de la temperatura, o que, bueno, fueron extraídos con base en estos datos de temperatura, y después lo que usted hace es simplemente reemplazar ese x por el DEM, y así obtiene los valores de las isotermas. Entonces, esto también usted lo puede hacer normal en un gráfico en Excel. En Python nosotros podemos usar funciones que, claro, usted se imaginará, listo, pero esto es muy fácil hacerlo en Excel, solamente le voy a seleccionar datos, escojo la columna X y Y. Pero digamos que usted tenga muchos datos o quiera hacerlo para diferentes municipios. Digamos que usted quiera calcular el mapa de isotermas para 10 municipios. Entonces usted tiene una función y como la función ya está implementada, usted simplemente es que le ponga el parámetro diferente y ya, no pasa nada. Y finalmente se calculan las isotermas y se genera el mapa. El tiempo aproximado también es menos de un minuto. Y finalmente lo que vamos a ver que es lo chévere, y es que usted descarga ese mapa y normal, lo puede visualizar en ArcMap, lo puede visualizar en QGIS y aplicar los siguientes geoprocesos que se requieran. Entonces, ya teniendo, digamos, un poco en mente este flujo de trabajo, vamos a hacer la práctica en Google Colab. Entonces, Google Colab es un programa donde usted puede implementar el código de Python. Entonces, lo chévere de este es que pues también trabaja con notebooks, donde usted puede poner tanto texto como código, y además usted puede enlazar sus datos a su Drive. Entonces simplemente requiere una cuenta de Gmail y no tiene que descargar ningún programa ni nada por el estilo. Entonces cuando ustedes abran esta carpeta, se van a encontrar con 3 DEM que corresponden a los municipios que nosotros escogimos. Van a encontrar el archivo de temperatura máxima y el archivo de temperatura mínima. Van a encontrar este que se llama funciones royalties-isotermas.ipynb. Este es el que vamos a abrir. Ustedes le dan doble clic y acá se les va a abrir una nueva ventana.
Entonces, voy a explicar cómo se usa este entorno de manera breve. Entonces, acá usted puede usar este notebook de la siguiente manera. Usted se va a archivo y le va a dar guardar una copia en Drive. ¿Por qué? Porque yo les compartí este link, pero no con permisos de edición, precisamente para que no se dañe, sino que si ustedes lo quieren editar y ir corriendo también a la vez, pues simplemente crean una copia en su Drive y listo. Entonces, acá yo ya creé mi copia. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que, bueno, recomendable es que, por ejemplo, en esta carpeta de público, ustedes agreguen acceso directo a Drive para que cuando conectemos este notebook con Google Drive, les aparezcan los datos de manera más sencilla. Entonces, como el enfoque de esto son principalmente usar las herramientas de las funciones, vamos a ver primero cómo se definen esas funciones en Python. Unos ejemplos, digamos así, un poco sencillos, pero con los que se puede entender muy bien cómo crearlas. Entonces, María, si de pronto te sale una pantalla en blanco con muchas letras, en la parte de arriba sale abrir con Google Colab, entonces le das ahí y ya se abre esta parte. Entonces, listo. La primera parte que es introducción a las funciones en Python. Entonces, habíamos visto, ¿no? Que para definir una función, yo solamente requiero usar la palabra reservada de y el nombre de la función con los parámetros, ¿cierto? Le doy las instrucciones y le doy el valor del retorno. Y para llamar a la función, pues simplemente escribo el nombre de la función. Entonces, digamos, en esta parte, yo creé una lista que se llama frutas. Y esa lista contiene unos, digamos que unos textos que dicen los nombres de las frutas. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber la longitud de esta lista o quiero saber cuántos elementos tiene. Entonces yo les comentaba al inicio que hay unas funciones ya implementadas en Python como la función len que le permite a usted revisar, digamos, esas cosas. Acá en Google Colab, en la parte de las celdas, donde hay un símbolo como el play, ustedes dan clic y pues ahí se ejecuta la celda, ¿sí? Entonces, cuando sale chulito, pues quiere decir que se ejecutó correctamente. Entonces, miren, acá yo le di print frutas. Esta es otra función. Entonces, simplemente me imprimió los valores de esa lista. Y como yo quiero saber ahora la longitud, pues uso la función len y frutas. Entonces, fíjense que acá estoy usando esta parte que les nombra de cómo llamar las funciones. Yo pongo el nombre de la función y los parámetros. En este caso, los parámetros, pues es la longitud de la lista que yo quiera visualizar, que en este caso yo la llamo fruta. Ahora, vamos a ver cómo crear la función. Digamos, yo quiero una función que me calcule, me calcule la multiplicación entre un número X que yo le dé y 5. Entonces, miren, yo puse la palabra reservada de, el nombre de la función y el parámetro. En este caso, el parámetro de entrada yo lo llamo X. Y yo pongo los 2 puntos y miren que acá me salió una indentación. Entonces, yo le estoy diciendo a mi función que me retorne el valor de 5 por X. Entonces, listo. Acá yo ya definí mi función. Y luego, lo que hago es simplemente llamar a la función. Entonces, my function 50. Entonces, ¿qué hizo la función? El número o el parámetro 50 lo multiplicó por 5. Y esto está bien, ¿no? 250. Eso era lo que yo, digamos que requería que hiciera mi función. Otra función de pronto un poquito más compleja. Entonces, yo quiero calcular el área, digamos, de un círculo. Entonces, yo defino mi función llamada área y el parámetro de entrada va a ser R, el radio. Y yo voy a usar una librería que se llama NumPy. Entonces, en NumPy, llamando esta librería, yo puedo llamar al número pi, que es 3.14, yo no sé. Y yo le digo, bueno, listo, a pi, multiplíquelo por r y elévelo al cuadrado. ¿Y qué me retorna? El valor de área, que es el que yo defino acá, ¿cierto? Entonces, yo defino la función y ahora llamo el área de un círculo con radio 8. Y listo, mire, este es el valor del área. Entonces, esta es como una pequeña introducción a cómo funcionan, digamos, estas herramientas, cómo se definen y cómo usted las puede llamar. Pero entonces ahora usted dirá, bueno, listo, pero ¿qué pasa si yo quiero en otro código o en otro notebook usar esta misma función? Entonces, ¿será que tengo que volver a definirla? Y vamos a darnos cuenta de que no,
usted puede definir esta función y guardarla en un script. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en esta misma carpeta de público hay otro archivo que se llama funciones.py o funciones.py. Eso es un script que contiene las funciones que yo creé. Eso mismo ustedes lo podrían hacer con esta función aria o con las funciones que ustedes deseen crear. Y lo chévere es que después ustedes lo van a importar como módulos, es decir, como yo ya creé estas funciones y están guardadas acá, entonces yo no tengo que volver a definir la función, sino simplemente llamarla. Y van a ver que es algo parecido como importar una librería. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con el ejercicio aplicado a los datos geográficos. Entonces, en esta sección del webinar, la primera parte consiste en llamar o, bueno, enrutar sus datos con Google Drive. Entonces, en esta celda lo que usted hace es eso. Usted la corre y va a ver que se le abre una nueva pantalla, ¿no? Entonces, usted le da permiso al notebook para que conecte con Google Drive y de esa manera usted pueda acceder a los datos que estén en ese Drive, con esa cuenta Gmail. Entonces, cuando usted le da aquí acceder, él le carga, puede que se le demore un poquito más o menos dependiendo de si usted tiene muchos datos en su Drive. Y fíjense que yo acá voy a importar el directorio donde tengo guardadas mis funciones, es decir, en este caso mis funciones están guardadas en este archivo .py que están en una carpeta que se llama público. Es importante esta parte que de pronto a muchos les va a salir error porque no han cambiado la ruta, entonces lo único que tienen que hacer es, una vez ustedes conectan Google Drive, se van a esta carpeta y cuando actualizan, vean que acá les aparece su carpeta de Drive. Entonces, normal, ustedes la despliegan y buscan la carpeta en la que están esos archivos de acá. Entonces, si ustedes hicieron lo que les sugerí al inicio de agregar acceso directo al Drive, pues les va a salir en mi unidad y acá les va a aparecer esa carpeta. Entonces, ustedes, por ejemplo, si quieren copiar la ruta donde está esta serie de archivos, pues simplemente buscan la carpeta. Entonces, en este caso, mis archivos están en esa carpeta que se llama curso Python, plan, webinar 2 y una subcarpeta que se llama público. Entonces, esta es mi carpeta público, yo le doy en los 3 puntos, copiar ruta de acceso y dentro de las comillas, pues simplemente copio la ruta de acceso. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben hacer para cambiar la ruta y que pueda esto, digamos, que ejecutárseles de manera correcta. Entonces, después de que se ejecuta de manera correcta, como yo acá tengo mi archivo .py, pues simplemente voy a importar de ese archivo .py o ese script que se llama funciones, voy a importar el nombre de las funciones que yo hice. En este caso, pues yo hice una función para el cálculo del promedio de la temperatura. Es una función bastante sencilla que les voy a mostrar, que simplemente pues x1 más x2 dividido en 2. En este caso, pues la temperatura máxima más la temperatura mínima dividido en 2. Yo hice otra función que se llama regresión. Entonces, como yo les mencionaba en el flujo de trabajo, uno calcula este promedio y luego hace una regresión para que pueda obtener la ecuación de esa recta y luego relacionarla con el DEM. Y yo hice otra función que se llama DEM. Entonces, esta función lo que hace es graficar el DEM, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se carga el DEM, que pues es un archivo tipo raster.tip, y usted lo carga y con esta función lo puede visualizar. Yo importé otras funciones, otra de las funciones que creé, que es la isoterma, que me calcula los valores de las isotermas. Entonces, luego con estos valores de las isotermas, yo voy a rellenar un mapa, que es esta función que creé mapa isotermas, que me lo exporta. Y ese es el mapa que yo voy a poder visualizar en ArcGIS o en QGIS. Y finalmente, hice otra función que se llama M y B, que están relacionadas con esta regresión. Entonces, simplemente es para extraer los valores M y B de la ecuación de regresión, ¿sí? La pendiente y pues la intersección con el eje Y. Entonces yo listo, voy a importar. Si toda esta ruta quedó bien y todo se hizo de manera correcta, pues se van a ejecutar. Y posterior a esto, que estas fueron las que yo creé, entonces voy a importar otras librerías que ya están implementadas en Python y que son muy usadas, que son la librería Pandas, que me permite filtrar o manejar o manipular datos en columnas, la librería Matplotlib, que sirve para visualizar los datos, y NumPy, que me ayuda a, de pronto, si yo quiero hacer algunas operaciones o tratar datos tipo vectores y matrices. Entonces, también vamos a usar esas librerías. Lo primero que se hace es cargar los datos. Entonces, yo estoy definiendo un dfmax y un dfmin que va a tener
mi archivo .csv, que tiene las temperaturas máximas, y el que tiene las temperaturas mínimas. Estos archivos son los mismos que están acá abajo en la misma carpeta que se compartió por chat. Y entonces ustedes enrutan lo mismo, los datos acá, y lo corren. Entonces acá les carga. Y ahora hay una opción, entonces usted llama a la variable o al nombre que usted le dio para visualizar los datos, ¿no? Si usted de pronto quiere saber primero qué es lo que tienen esos datos. Entonces fíjese que esto es un archivo en columnas que tiene varios atributos, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, el código de la estación, el nombre, la latitud. Entonces si yo bajo acá, puedo darme cuenta de que tiene, miren, 86.672 filas y 21 columnas. Entonces usted dirá, bueno, yo tengo este chorrero de columnas, pero yo solamente necesito la columna valor y la columna estación, ¿cierto? Porque eso es lo que yo quiero de pronto calcular. Entonces, una forma en la que usted puede filtrar los datos es usando la librería Pandas. Entonces, hay una función que se llama Group By. Ustedes pueden buscar estas funciones en la documentación oficial de Pandas. Y Group By lo que hace es agrupar los datos por un atributo de entrada que yo le dé. Entonces, por ejemplo, yo quiero que agrupe los datos por el código de la estación y les calcule el promedio. Entonces, yo corro esto y ahora voy a añadir otra celda de código y le voy a dar acá a agrupar. Y miren que ya me agrupó los datos, ¿sí? Ahora, hay una función que yo definí como prompt_temp, que es para calcular el promedio de la temperatura. Entonces yo les voy a mostrar acá cómo se hizo la función. Este es el archivo .py del cual les hablaba. No, acá no está. Este es el otro. Entonces, en esa yo lo que hice fue definir la función prompt. Entonces acá se las voy a mostrar. Entonces, miren, yo puse la palabra reservada def prompt_temp, así yo llamé mi variable, y tiene dos parámetros de entrada que son tmax y tmin. Entonces, yo lo que hice fue decirle, listo, el promedio va a ser la temperatura máxima y la temperatura mínima dividida en dos, ¿sí? Entonces, acá me calculó el promedio ahora. Como yo usé la función group by, ustedes se van a poder dar cuenta de que esa función group by me deja los datos con el código de la estación como índice. Ay, creo que cerré el collab, que no era. A ver. Entonces esos datos me quedan con el índice del código de la estación. Entonces lo que yo hago es primero pasar este archivo a un data frame para que siga así organizado en columnas y pues luego eliminar ese índice del código de la estación para que código estación también me quede como una columna. Y miren que yo estoy usando la palabra reservada return para que me devuelva el valor del promedio. Listo. Entonces, acá, eso es lo que se muestra. Entonces, miren, yo uso la función prompt_temp. Bueno, otra cosa que ustedes pueden, y es que ustedes podrán, listo, yo no tengo el archivo .py, entonces, ¿cómo sé cuáles son las variables de entrada de esta función? Entonces, ustedes pueden usar otra palabra reservada en Python que se llama help y ponen el nombre de la función. Entonces, en este caso, prompt_temp. Y fíjese que acá me sale información sobre la función. Entonces, me dice que prompt_temp es una función que calcula la temperatura media anual, cuyas variables de entrada son tmax, que es la temperatura máxima, y tmin, que es la temperatura mínima. Pero entonces, miren que este es mi X y este es mi Y. Entonces, mi X son los valores de la temperatura máxima. Y mis valores de temperatura máxima, recuerden que yo los cargué acá arriba como dfmax. Y cuando estamos en Python, en Pandas, nosotros llamamos a las columnas de esta manera. Ponemos el nombre del data frame con el nombre de la columna. Entonces, en este caso, la columna se llama valor. Luego, lo mismo con la otra variable que es tmin. Entonces, el otro parámetro es la columna valor del data frame de tmin. ¿Listo? Entonces, hasta ahí todo va bien. Esta es la función de prompt_temp, que es la que les mostré acá, que definí de esta manera. Estas son las instrucciones y pues este es el valor que me retorna. Luego, pasamos ya a hacer el ejercicio con nuestros municipios. Entonces, claro, como yo tengo acá arriba, en este data frame, y en el dfmin muchas estaciones,
pero yo solamente quiero las estaciones de mi interés, es decir, las que estén cerca a mi municipio, pues entonces yo con el código puedo usar una función que se llama ifin, que es para escoger las estaciones que voy a usar. Entonces, por ejemplo, yo definí 3 municipios, Lebrija, Suratá y Puerto Parque. Entonces, como yo ya calculé el promedio, que es esta variable, pues yo simplemente le voy a decir que a ese promedio lo filtre por los números de estas estaciones, que son las que yo escogí pues para cada municipio. Entonces acá listo. Luego asigno los valores de altitud a cada una de las estaciones. Entonces, como son 3, pues un valor correspondiente a cada uno. Y esto miren que se hace con otra función que ya está implementada en la librería, que se llama .assign. Bueno, me preguntan los datos de T entre qué años se tomaron. Si ustedes se dan cuenta, estos datos, y también como les mostré en el Excel, se tomaron desde 2020, acá se ve, desde 2020 hasta 2023. Volver a cargar esto. Entonces, recuerden que son la temperatura, acá sale la fecha, son la temperatura diaria, es decir, son datos que se tomaron cada día. Pues miren, desde el 2000 se tomaron. Entonces, listo, corro esto. Ya asigné los valores del código y los valores de la estación. Y ahora viene la parte en la que yo calculo la regresión. Entonces, las isotermas se calculan con esta ecuación. Entonces, usted hace la regresión y en esta ecuación reemplaza los valores de X por los valores de TEM y ya obtiene sus valores de isoterma, que son de la temperatura media anual. Entonces, fíjense que ustedes podrán de pronto haber visto que en Python hay una función que se llama linear regression. Entonces, usted pone from tal librería, importar esa función y la calcula. Y luego usa matplotlib para graficarla. Pero en este caso yo solamente estoy poniendo la función regresión y es la que les quiero mostrar en el archivo .py de cómo se define. Entonces miren que esta función yo no la definí acá, yo solamente la importé como un módulo, ¿sí? Porque si no tendría que haber escrito todo este montón de código. Pero, claro, como yo ya la definí y pues simplemente tiene unos parámetros, la puedo ejecutar las veces que yo quiera con los datos que yo quiera. Entonces miren cómo yo la definí. Puse la palabra def y llamé mi función regression. Y los parámetros de entrada de esa función son la altitud y la temperatura. Entonces, si ustedes acá, por ejemplo, añaden otra celda de código en esta parte ahí, y ustedes ponen, por ejemplo, help regression. Y la ejecutan. Miren que acá les va a salir que la función regresión es para calcular la regresión lineal entre los valores de altitud y temperatura media anual. Y le dice que las variables de entrada son la altitud y la temperatura. Entonces usted ya sabe cuáles son los datos que tiene que poner acá y acá. Luego, en la función, miren las instrucciones que yo puse. Pues lo voy a hacer por partes. La primera parte fue definir el modelo de regresión. ¿Cómo lo definí? Con una librería que está implementada, o una función que está implementada en Scala, que se llama Linear Model Regression. Lo chévere es que como usted define esta función en términos generales, y usted le asigna unos parámetros, pues ya no tiene que volver a definirla, ¿no? Simplemente reemplaza los parámetros de entrada. Entonces calculó el modelo de regresión, la altitud, y luego ajustó ese modelo a los valores de entrada, que fueron la altitud y la temperatura. Hasta aquí, digamos que ya, listo, todo bien. Ahora usted necesita calcular la ecuación de esa recta. Entonces, como esa recta tiene unos parámetros y igual a mx más b, entonces usted calcula el coeficiente m y la intersección b. Y este label es para que cuando usted haga la gráfica, pues le salga en la leyenda el valor de esa ecuación, o pues de esa recta. Entonces ahora vamos a usar la librería Matplotlib, que como les decía es para hacer gráficos. Entonces, como yo no solamente quiero calcular estos valores de la regresión, sino también necesito graficarlos, o sea, para ver la distribución, porque de pronto usted podrá decir, uy, pero estos datos acá como que no están están muy dispersos de pronto de la línea, ¿será que mejor los elimino? ¿Será que mejor no? Entonces, esto siempre es de bastante ayuda. Entonces, usted va a usar la librería Matplotlib. Entonces, esta se importa como PLT, es como el abreviado, y usted usa la función scatter y pone altitud, temperatura. Y ahí para adelante simplemente es agregar de pronto que si usted quiere agregarle los ejes X, los ejes Y, la grilla, la leyenda y demás. Y vean que es un poco sencillo en el sentido que es bastante intuitivo. Usted solamente llama la función y qué es lo que quiere. Entonces, si usted quiere la leyenda, pone punto X, la grilla, el X o el Y,
etc. Y finalmente, usted le dice, retórneme la figura. La figura, pues, es el plt.scar. Y además, yo le puse, además de que me retorne la figura, quiero que me imprima en pantalla esto, es decir, el valor de m, que es este, y el valor de b, que es este, fíjense, los que yo defino. Entonces, esta función, miren, yo la llamé regresión. Y acá, como yo ya le importé, no tengo que volver a escribir ese montón de código, sino simplemente llamo a la función regresión y vea, él me calcula la gráfica. Y acá me sale la leyenda. Claro, miren, yo acá le puse que me pusiera la leyenda. Entonces acá me saca la ecuación. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo de las isotermas. Entonces digamos que esta primera parte es simplemente para hacer el filtrado de datos y dejar los datos, digamos que listos para usarlos posteriormente. Entonces acá yo también calculé con las funciones que les había mencionado anteriormente, m y b, que me imprimen el valor de la m y de la b. A ver. Entonces, después nosotros lo que vamos a hacer, después de llamar estos m y estos b, es calcular o cargar de pronto el dem. ¿Listo? Esperen un segundo. Y entonces, para calcular el dem, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, bueno, calcular el valor de la temperatura. A ver, un momento. Acá, M y B. Entonces acá lo que vamos a hacer es después cargar el dem. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay varias librerías, como por ejemplo GEDAL, que son específicamente para importar datos tipo raster, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted escribe la librería GEDAL y la función .open para que se le abra el archivo que tiene guardado en su dem. Entonces, fíjense que en esta carpeta de público, yo guardé los de Lebrija y Puerto Parra y su data. Entonces, acá yo simplemente lo enruto, puertoparra.py. En este caso, yo cargué solamente el raster, el de Puerto Parra, para calcular las isotermas de ese municipio. Pero ustedes pudieran después hacer el mismo ejercicio con Lebrija o con el de Ciudad. Entonces, listo, acá ya la cargué. Ahora, como esto es un archivo .raster, a mí me interesa saber las propiedades de ese raster. Por ejemplo, el número de filas, el número de columnas y el número de píxeles, que es las filas por las columnas. Entonces yo definí estas variables acá y que es muy importante que ustedes las extraigan porque al final, como nosotros vamos a obtener un array o bueno, una lista con los valores de esas isotermas, pues lo que yo necesito es poner esos valores en un mapa. Pero ese mapa pues debe tener las mismas características que, por ejemplo, este DEM. Entonces, el mismo sistema de coordenadas, la misma extensión, el mismo número de filas y columnas, las mismas posiciones de valores nulos y demás. Entonces, listo. Ustedes después de que extraen las características, como les decía, cuando ustedes exportan este archivo .tif, mire, dense en cuenta que esto es una forma cuadrada y que probablemente la extensión del municipio, de su zona de estudio, pues no es cuadrada. Entonces, ustedes no necesitan estos valores porque son valores nulos y pues no quieren calcular las isotermas con valores nulos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta parte de acá arriba. Fíjense que acá arribita, yo lo que hago es definir un non-value que extrae los valores nulos. Entonces, en este caso, los valores nulos tienen un valor de menos 999, ¿sí? Entonces, acá extraigo el valor nulo. Y luego, los valores del dem, que en este caso, pues yo llamé a la variable array. Luego, lo que hago es organizarlos y eliminar las posiciones non-data. O sea, ya las extraje, o sea, ya extraje los valores. Ahora quiero las posiciones de estos valores non-data. Y eso es lo que hago acá, extraer esas posiciones de non-data, teniendo en cuenta pues el número de los píxeles y este array que definí, y eliminarlos. Entonces, fíjense que la librería NumPy tiene una función que se llama delete, y ya yo simplemente los elimino, y cuando grafico el DEM ya no me salen valores nulos acá, ¿sí? Si yo no lo hubiera eliminado, pues probablemente esta parte me hubiera aparecido con un color negro, azul o algo así que no corresponde a los datos que yo quiero usar para el cálculo. Y miren que yo definí una función que se llama dem.
Y esa función también está en el archivo que ustedes cargaron. Entonces, en este caso, yo creé esta función dem para graficar ese raster, ¿sí? Entonces, miren que acá yo pongo estos mismos datos que están acá. Los NameValue, los FP, ¿sí? Porque yo los voy a eliminar. Y luego hago una copia de este array, pues esto se hace generalmente como buenas prácticas para que si de pronto usted hace algo mal, no se dañe el archivo original. Y simplemente lo grafico con la librería Matplotlib. Entonces, yo ejecuté esta función y miren, listo. Me creó el demo. Entonces, yo ya lo visualicé, ya vi, digamos, que la escala de color y todo eso. Ahora vamos a calcular las isotermas. ¿Cómo se calculan las isotermas? Pues yo les había dicho que con esta función de regresión lineal, ustedes calculaban la ecuación. Y que en la ecuación simplemente le reemplazaban el valor de x. Entonces, miren, aquí están los parámetros. M, que es la pendiente de esa ecuación, B, es el parámetro de intersección, y este XX fue el que yo definí arriba, que no tiene los valores nulos. ¿Sí ven? Por eso es importante esta parte. Eso es importante cuando estamos tratando con datos geográficos, porque usted no quisiera de pronto introducir valores nulos en su cálculo, o probablemente les salga un error porque no los pueda calcular. Y esta función de isotermas, yo la importé como un módulo, pero la definí así de fácil. Miren, definir isotermas. Parámetros M, X, X y B. ¿Y cuáles son las isotermas? Pues el M por el X por el B. ¿Sí? ¿Qué me retorna? El valor de las isotermas. Acá todavía no estamos hablando de mapas ni de nada. Este es el valor de las isotermas. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros lo que queremos es simplemente graficar estos valores en un mapa. En un mapa que tenga las mismas características que el DEM, es decir, que tenga la misma extensión y demás para que yo pueda cargarlo en Arma. Ahí viene la parte de la otra función, o bueno, la función mágica que me exporta las isotermas. Lo primero que yo hago, fíjense que es poner una ruta. A esa ruta yo la llamo fn. ¿Y para qué es esa ruta? Pues en estas carpetas que yo le indique va a ser donde se guarda el DEM exportado. Entonces ustedes se van a esta carpeta de archivos. Bueno, siempre les va a aparecer esta carpeta de sample data que viene por defecto, que son los que ya tienen implementados ahí Colab. Y en esta carpeta fue la que yo enruté. Entonces usted le da los 3 puntos, copiar ruta de acceso. Si ustedes quisieran guardarla en una de sus carpetas de Drive, pues simplemente se van acá y la enrutan con la carpeta que ustedes deseen. Y fíjense que yo puse nombre. Este nombre corresponde a cómo yo voy a llamar mi mapa final. Entonces, en este caso, como yo lo hice con el municipio de Puerto Parra, pues yo le puse Puerto Parra. Y ahora yo defino mi función mapa isoterma. Esta función bueno, no la voy a explicar a detalle porque es un poco más larga. De pronto podemos ver un poco más de esto durante el curso y es, por ejemplo, cómo asignar esos sistemas de proyección y el número de filas y columnas al raster. Pero miren que es una función que yo también definí en mi script y que yo no tengo que volver a definirla, simplemente si quiero que me calcule otro mapa, pues llamo la función mapa isotermos y le pongo sus atributos de entrada. Entonces miren que si yo ejecuto esto, pues me va a obtener el mapa isotérmico. Pues acá se puede demorar un poquito más de segundos porque son bastante valores. Y mire, acá me apareció el nombre Puerto Parra. Este fue el nombre que yo le puse. Y si ustedes se van a su carpeta, pues van a actualizarla y acá les va a salir su archivo .py. Entonces, digamos, yo lo voy a descargar, ahí puede demorarse un poquitico. Y esta es la forma en la que se visualiza su mapa, ¿no? O sea, de esta forma ustedes lo van a ver en Arma. Entonces, mientras se descarga y mientras voy abriendo Arma, voy a mostrarles los otros 2 ejemplos que les traía para que ustedes se den cuenta que las funciones no solamente se aplican a las geociencias, sino tienen muchos propósitos en general. Uno de esos primeros ejercicios, o sea, mientras también se les descarga a ustedes el DEM, es el que les decía que es un poco más enfocado a de pronto las ingenierías, ¿no? Entonces, esta función o este ejemplo yo lo saqué de esta página donde hacen algunas aplicaciones. Esta es otra forma en la que ustedes se dan cuenta que hay varios repositorios donde aplican diferentes áreas del conocimiento con Python. Y acá lo que hacen es estimar el valor de coseno usando las series de Taylor. Entonces,
Esta es la forma en la que se visualiza esta función con la serie, y pues acá lo que se hace es definir la función con los parámetros de entrada que son X y que son N. Y si ustedes se van a la página, pues de pronto los que son de ingeniería entienden un poquito más del tema, pero aquí en el ejemplo les dice, mira, X es el valor que se va a encontrar del coseno y N es el número de términos en la serie de Taylor. ¿Sí ve? Y acá simplemente define las instrucciones que usted quiere que realice. Entonces, yo defino la función, acá le pongo mis parámetros y lo calculo. Entonces, yo como ya tengo mi resultado, voy a graficarlo y miren que se usa la misma librería. Estas librerías de NumPy, Matplotlib y Panda son como las que más se usan. Y grafico mis series. Miren, acá me sale una gráfica que tiene las series de Taylor y otra que es la aproximación de la función coseno. Ese es un ejemplo, ¿no? El otro es uno más aplicado a biología, que fue extraído de esta página. Entonces, de pronto lo pueden ver. Acá tiene bastantes aplicaciones. Una de esas va desde el nivel como más básico a nivel un poquito más avanzado. Y pueden encontrar el uso de loops, el uso de funciones, aplicado a ejemplos de esta área. Entonces, digamos, el objetivo de esta función es convertir el ADN, o bueno, el DNA en este caso, las siglas, dependiendo de si están en inglés o en español, convertirlas a RNA. Y pues el parámetro de entrada va a ser DNA. Eso es lo que usted va a construir o va a convertir en RNA. Y miren que ella usa la función def y simplemente le pone cómo va a traducirlo, ¿sí? Las TT por UU, etc. Y le retorne el valor de RNA, que lo definió acá arriba. Entonces, miren que ella ingresó una cadena de texto, que en este caso es esta, que es el DNA, y le aplicó la función que ella llamó DNA to RNA. Miren, DNA to RNA. Y listo, acá ya le imprimió el valor de DNA y el valor calculado de RNA. ¿Sí? Entonces, esta es una de las tantas aplicaciones que tienen otras ramas, el uso de las funciones. Yo pudiera también, por ejemplo, guardar estas funciones en un script y visualizarlas en otro programa, importárnoslas también como un módulo. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que eso es bastante útil. No sé si de pronto algunos ya pudo descargar la imagen para yo también abrirla mientras me carga Arma. Y pues ustedes pueden confirmar también por el chat si les abrió o no. Entonces estoy alistando mi Arma. Listo, entonces a mí ya me descargó y voy aquí a meter mi ARGIS. Entonces a mí pues lo pudieran abrir en QGIS o cualquier otro programa que usen. Y se van al catálogo y pues en este caso así fue como se me guardó. Puerto Parro, ¿sí? Y miren, acá están los valores 24 a 25, ¿sí? De pronto las únicas diferencias que yo haría serían la escala de colores porque puede que no sean las mismas, pero acá Arma tiene bastantes opciones, creo que hay una parecida. Esta, por ejemplo, ¿sí? No, la que tengo debe tener azul. Voy a buscar la que se parece más. Esta, sí. Esta es como la misma escala de colores. Entonces, fíjense que tiene las mismas extensiones que tenía su DEM de entrada. Miren, cuando nosotros cargamos el DEM, este era el DEM. Y este era el sistema de proyección del DEM. Y ahora yo podría también cargar ese DEM. Mírenlo, acá está. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, hacer un hill shape, lo que sea, y visualizarlo, lo pueden hacer. Entonces, esto es una forma de verificar con otra capa que la capa exportada desde Python sí es correcta. Por ejemplo, yo me puedo ir a propiedades y tiene que aparecer, mire, el mismo tamaño. Como esto fue extraído de un DEM Luz Pulsar, es de resolución de 12.5, entonces tiene el mismo número de filas, el mismo número de columnas y tiene el mismo sistema de coordenadas. UTM zona de inicio, que es la correspondiente a Colombia, ¿cierto? Entonces, si ven que esto es calcular isotermas en un tiempo muy limitado. Si usted quisiera ir de pronto calcular el de 10 municipios, simplemente tiene que reemplazar acá su DEM de municipios o su estación. En este caso, si quisiéramos hacerlo con otra que ya definimos, también lo pueden hacer.
Esto es en general lo que quería mostrarles sobre el uso de funciones en Python. Nosotros en el curso tenemos un contenido acá un poco más detallado. Es un curso de programación Python básico intermedio. Como les mencionábamos al inicio, esto no va a estar enfocado solamente en ingenierías o solamente en neurociencias, sino tiene propósito general. Como va a ser un curso de programación científica, nosotros no vamos a enseñar a hacer páginas web, ni desarrollo de aplicaciones, ni cosas así, sino vamos a enseñar las herramientas básicas que se necesitan para implementar el uso, por ejemplo, de funciones, de bucles, de ciertas librerías específicas. Ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar proyectos de su interés, ¿sí? Así como yo les mostré acá en las funciones, pueden tanto calcular mapas de isotermos como si quieren hacer algo relacionado con ingenierías, con biologías, con ciencias médicas o lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, en este primer módulo, nosotros lo que vamos a ver es una introducción al entorno de Google Collaboratory, que es el que estamos usando. Esto es Google Collaboratory, es el entorno que vamos a usar, y como les mencionaba, no hay que sino conectarse a Drive, no se requiere descargar ningún programa ni nada por el estilo. En la primera sesión nosotros vamos a, digamos que, dar un espacio para que ustedes se familiaricen con esto, porque a veces si están apenas empezando pueden parecerles un poco raras todas estas celdas. Pero luego se van a dar cuenta y van a aprender a diferenciar que, por ejemplo, esto es una lista, cómo usar las herramientas de esa lista y después vamos a ver vectores. En cada sesión van a ver unos ejercicios prácticos. Estos ejercicios prácticos pues son precisamente para que ustedes los realicen fuera de las sesiones de clase y después durante las clases se puedan resolver. Y también podrían de pronto, no sé, ustedes quieren aplicarlo a un área de interés específica, entonces también se da el espacio para que podamos discutir esos temas. Después de vectores también hay un módulo de matrices. Todo esto se va a hacer con esta librería que ya usamos, que se llama NumPy. Hay una sección que vamos a enfocar en la programación orientada a objetos, también en nivel básico e intermedio. Esta es una sesión bastante interesante. Vamos a poner unos ejercicios de herencia. Entonces, ahí está. Y finalmente vamos a implementar varias librerías. Las más usadas, Matplotlib y Pandas. También vamos a usar Seaborn, que es para hacer gráficos también estadísticos, por ejemplo. Y vamos a ver, una de las cosas que no vimos acá es que, por ejemplo, bueno, si yo tengo esta función, esta regresión lineal, y si yo quiero poner esta gráfica en una presentación o algo así como la exporto, pues no es la idea, digamos, tomarle ahí el pantallazo y eso. Hay unas funciones que se pueden usar para que usted, por ejemplo, exporte gráficas de manera así. Digamos, si usted la quiere en formato PNG, en formato vectorial, con tanto número de píxeles de resolución y demás. Y otras librerías que vamos a usar, como Seaborn que les mostraba. También va a haber un módulo que es enfocado a la librería Pandas, con la que se filtran datos y sobre todo los que están organizados en columnas, cálculos básicos entre las columnas. Vamos a trabajar con series de tiempo. Entonces, si por ejemplo usted está interesado en estos datos geográficos que son organizados por fechas, entonces cómo usted acceder a los datos por medio de las fechas. Eso también lo vamos a ver en esta sección. Estos son algunos cálculos estadísticos que se pueden hacer con la librería y el último módulo va a ser enfocado precisamente a este tipo de herramientas, a cómo usar datos geográficos. Hay varios ejemplos de cómo hacer geoprocesos en Python. Por ejemplo, usted quiere aplicarle un buffer a un raster o quiere visualizarlo en un mapa, digamos, con anomalías, así como les mostraba en este ejercicio, este repositorio. Eso también se puede hacer. Y pues va a ser muy chévere porque, claro, para aplicar esto usted requiere las herramientas de las gráficas de Matplotlib y Pandas, entonces eso se va a facilitar bastante. Y pues finalmente vamos a dedicar unas sesiones al desarrollo del proyecto final. Entonces, esta es como la invitación que les hago a que se inscriban al curso para que se motiven con este tipo de ejercicios. Entonces, pues no sé, voy a dar paso a la sección de preguntas en el chat. Bueno, alguien estaba preguntando que de dónde se sacaron estos datos. Es de esta página del IDEAM. Usted busca descarga de datos y de datos climáticos IDEAM, y pues acá le salen y usted puede escoger los parámetros que quiere descargar. Voy a poner el link acá a Arturo, si usted de pronto lo quiere revisar.
Y bueno, hay una pregunta de Juan Pablo Otache, se tocarán temas de Tidyverse. De pronto Paul puede responder un poco mejor esta pregunta, si conoce más del tema. No se van a tocar. Este curso es, digamos que sobre todo enfocado a eso, a implementar librerías, ¿sí? Porque como les mencionaba, nosotros no vamos a ver cómo crear una aplicación o cómo crear páginas web, sino cómo implementarlas en distintas áreas, con el uso de funciones, con el uso de bucles, loop, for, while, programación orientada a objetos, etc. Sí, Pedro, tenemos contemplado hacer el uso de GeoPandas. En esta última sesión del curso, que es análisis de datos geográficos con Python, nosotros vamos a usar pandas, GeoPandas, vamos a usar las librerías GEDAL, que fue la que usamos ahorita para cargar el raster, y que es donde podemos hacer varias transformaciones a los datos geográficos, sobre todo. María Rieta, ¿pueden pasarme ese contenido? Claro. Roland nos puede hacer el favor de compartir esa información. Con mucho gusto, Ana. Voy a compartirles el link de inscripción al curso, también junto con el link del contenido detallado del curso, ¿vale? Aquí les comparto también pues la imagen. Es un curso que tiene una duración de 27 horas. El curso llega a nivel básico intermedio. Iniciamos el 13 de marzo. Tenemos las inscripciones abiertas. Una vez le den clic al link que les acabo de enviar de inscripción, nos va a llevar un formulario que ustedes pueden diligenciar. Allí van a encontrar la información pertinente. Es un curso de 27 horas, transmitido por la plataforma de Zoom. Las clases son en vivo. Van a participar 3 instructores, en este caso, Paul Jessy Goyes, Ana y Manuel Daza, que son las 3 personas que van a dictar este curso. Además de esto, como por ahí vi una pregunta, que si los seminarios web se están grabando. Sí, todos los seminarios web que nosotros dictamos son grabados. Los subimos a nuestro canal de YouTube. Voy a compartirles también por el chat. Voy a compartirles ustedes el canal de Instagram y el canal de YouTube. Allí también pueden revisar todos los temas que tenemos, todos los eventos. María Rieta dice: sí, este seminario web es gratuito, María. Todos los seminarios que hacemos son gratuitos, pero también tenemos los cursos, que son cursos ya a detalle, cursos más enfocados, ¿sí? Ya con ejercicios prácticos. Entonces, en ese caso, si ustedes desean ingresar al curso, que tiene una duración de 27 horas, ustedes le dan a dar clic en el link. Ahí les va a llegar una información al correo electrónico una vez se registren, y también les va a aparecer: tenemos para pagar. Para Latinoamérica tenemos PayPal, tenemos Western Union, tenemos bancos, Unión, y para nacionales tenemos todo tipo de cuentas para Colombia, ¿sí? Si ustedes desean hacer más preguntas, pueden hacerlo por este medio, ya que está Ana Carlos en este momento ya encargada para responder las preguntas, ¿vale? Entonces, Acá, todos invitados totalmente para el curso. Es un curso muy bueno. Ya esta es la primera versión que hacemos de este curso. Y bueno, todos cordialmente invitados, ¿listo? El costo del curso para Colombia es de 120.000 pesos, y para otros países tiene un costo de $38, ¿vale? Entonces,
¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo ya para que Ana termine con las preguntas, ¿vale? Listo, Roland, gracias. Cristian preguntaba que para modelar datos de precipitación, ¿qué variable OEM se usa? Cuando yo he usado datos de precipitación para generar esos mapas, generalmente se usan técnicas de interpolación, ¿no? O sea, para estimar los valores en un área de estudio. Entonces, por ejemplo, usted puede usar Kriging no puede usar IDW para estimar esos valores de precipitación. Pero la parte de filtrado de datos sigue siendo bastante similar. Por ejemplo, con Pandas, entonces usted calcula la precipitación media mensual, es decir, la precipitación promedio por mes. Y pues eso también es bastante útil porque seguimos trabajando con datos de muchos años. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué usar Google Colab para datos geográficos y no Anaconda, aparte de la instalación? Bueno, o sea, las librerías y bueno, digamos todas las herramientas que nosotros estamos usando no requieren un entorno con algunas características específicas como se hace para otras cosas. Entonces no hay una razón de preferencias. Nosotros usamos Google Colab primero porque no se requiere descargar nada. Segundo, porque es muy fácil usted enlazarlo con Google Drive y ahí pues tiene todos sus datos. Sin embargo, en el curso pues cada quien va a ser libre de usar el entorno de desarrollo que prefiera. Si usted prefiere usar Spider o Anaconda o Jupyter Notebooks o Google Colab, digamos que no va a haber ningún problema en eso. ¿Hay algún curso al siguiente nivel a este? Bueno, Fidel, pues como nombraba Roland, este es una de las primeras versiones de cursos de Python. Entonces, este va a ser de nivel básico intermedio, probablemente más adelante se pueda hacer uno avanzado. Y había una última pregunta que es Joel, y esto le podemos aplicar a Machine Learning, por supuesto. Esto es la base del Machine Learning, ¿sí? Porque en Machine Learning usted también utiliza funciones, usted utiliza bucles, usted también, digamos, si es del área de la geociencias o similar y quiere calcular valores en un raster, pues también va a necesitar esa librería GEDAL y va a ser muchísimo más fácil entenderlo si usted ya tiene unos conceptos básicos de Python. Entonces, esto sería como toda la información. Muchísimas gracias a todos por asistir y pues esperamos que se inscriban en el curso. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los participantes que asistieron a este seminario. Voy a compartirles, por aquí me estaban preguntando que cómo son los horarios del curso. El curso son lunes, miércoles y viernes. Esas son las fechas del curso, los horarios, perdón. ¿Cómo se pueden contactar? A través de nuestro número oficial de WhatsApp, te lo voy a dejar por el chat. Para que ustedes, quienes deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo mediante el WhatsApp, nos pueden llamar, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos disponibles para cualquier duda, inquietud que se les presente. ¿Listo? Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, allí, como les digo, con todos los eventos y seminarios que hemos realizado a través del tiempo. Tenemos el canal que allí están alojadas toda la información. Entonces, bueno, cordialmente todos invitados. Espero que pasen una muy buena noche. Y muchas gracias a todos, a Paul y a Ana, muy amables. Listo, gracias, hasta luego. Bueno, voy a dejarles habilitado aquí, por un momento, para los que quieran inscribirse, voy a enviarle nuevamente el link de inscripción para que lo tengan a la mano. ¿Listo? Muchas gracias.